Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 19 de junio. El presidente Peña inauguró la 47ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realiza en Cancún. Venezuela abandonó la sesión de la OEA. La canciller Delcy Rodríguez afirmó que no aceptarán ningún resolutivo del organismo. El gobierno de la República, a través de un comunicado, aseguró que no hay prueba alguna de espionaje en contra de periodistas e invitó a presentar las denuncias correspondientes. En los últimos años, aumentó de manera significativa el número de solicitudes de asilo en México, de acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En Guerrero fueron emboscados y asesinados 4 elementos federales. En noticias internacionales, al menos 62 personas murieron y un centenar resultaron heridas por un incendio forestal en Portugal. Y en noticias deportivas, Irving Lozano se convirtió en el nuevo jugador del PSV Eindhoven. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, inicio de semana, 19 de junio ya de 2017. Al inaugurar la 47ª reunión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, el presidente Peña Nieto dijo que a pesar de los avances que ha tenido la región en materia de democracia y de defensa de los derechos humanos y otros aspectos, aseguró que hay aún pendientes importantes. Aún tenemos muchos retos que superar en seguridad, justicia o derechos humanos, lo mismo que en desarrollo humano, crecimiento económico o protección ambiental. Pero estoy convencido de que lo importante es enfrentar estos desafíos a partir de los mismos valores que compartimos, es decir, con apego a las reglas y las normas de la democracia y en el marco de nuestras instituciones, ya sean nacionales, regionales o globales. En este sentido, y sin hacer mención particular al problema de Venezuela, el presidente Peña Nieto afirmó que hoy la OEA exige resolver los problemas de la región con diálogo y concertación. La clave del multilateralismo radica en la capacidad de enfrentar los problemas globales mediante acciones concertadas. Es cierto, en el continente americano coexisten diferentes modelos políticos y económicos. Hay diversas opiniones sobre los caminos a seguir. Existen distintas maneras de organizarse para alcanzar las metas. La pluralidad de nuestra región nunca ha sido ni será un obstáculo. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, fue contundente y precisó. Afirmó que nuestros héroes dieron su vida para construir nuestros sistemas políticos sobre principios fundamentales: separación de poderes, independencia del poder judicial, derechos electorales de la gente y garantías de las libertades fundamentales. Cada activista social asesinado, cada activista de derechos humanos asesinado, cada activista de medio ambiente asesinado, cada periodista que investiga la corrupción asesinado, cada preso político, cada manifestante que reclama su libertad asesinado, como fue asesinado en el día de hoy por disparos de la represión, Fabián Urbina. Cada uno que muere nos ha abierto más las puertas de las libertades. Cada uno que vive y lucha con su acción nos lleva hacia adelante en este camino de la democracia. En esta cumbre, la crisis en Venezuela fue uno de los asuntos principales y, de hecho, la representante, la canciller de aquel país, Delcy Rodríguez, decidió romper el diálogo. La crisis en Venezuela es uno de los temas centrales en la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra en Cancún, Quintana Roo. Al respecto, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que este organismo debe seguir promoviendo las soluciones de democracia y derechos humanos que el pueblo venezolano necesita. La defensa de la democracia
es un principio esencial. Eso no es intervención, eso no es injerencia. Almagro afirmó que para solucionar esta crisis, Venezuela debe establecer un cronograma electoral integral que incluya elecciones nacionales, dejar sin efecto el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, tener un poder judicial independiente y liberar a los presos políticos. Por su parte, el canciller Luis Videgaray dijo que en Venezuela existe un deterioro real de las condiciones democráticas, por lo que el acuerdo dentro de la OEA debe facilitar el diálogo entre venezolanos. Asimismo, coincidió en la necesidad de establecer un puente humanitario para que países del continente envíen medicinas y alimentos. La postura del gobierno mexicano es una postura absolutamente constructiva, que es algo importante para la región, para la organización y, por supuesto, para Venezuela. En el marco de esta cumbre en Cancún se registraron altercados entre opositores al gobierno de Nicolás Maduro y diplomáticos venezolanos. Cuestionado al respecto, Videgaray Caso dijo que se buscará que todas las delegaciones tengan las condiciones necesarias de seguridad. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió que su país no reconocerá ninguna decisión tomada por la OEA y se retiró de la mesa de consulta sobre la crisis política en Venezuela que realiza esta organización. Quiero entonces retirarme en reconocimiento de que, indistintamente de lo que de aquí salga, Venezuela no lo va a avalar. Cualquiera sean sus resultados, Venezuela no lo va a avalar. Y llamo nuevamente a la sindéresis, llamo nuevamente al respeto de las normas internacionales. Los trabajos de la 47 Asamblea General de la OEA se celebrarán desde hoy y hasta el próximo miércoles. Migración y seguridad serán los temas principales. Como parte de la agenda de este lunes, los jefes delegacionales se reunieron con representantes de organizaciones civiles para escuchar sus exigencias en diferentes temas. Para México al Día, Flor Hurtado. Flor, muchas gracias. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, afirmó que el crimen organizado pasó de ser un problema de seguridad nacional a uno de seguridad pública, ya que dijo no solo México, sino todo el continente tiene un aumento de violencia por esta causa. Al participar en la Asamblea de Naciones Unidas denominado Debate de Alto Nivel sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, aseguró que una de las estrategias más eficaces para combatir este problema es golpear o debilitar las finanzas de las organizaciones criminales. México, después de haber enfrentado problemas con delincuencia organizada muy potente, de ser un problema de seguridad nacional, o se ha trasladado a un tema de seguridad pública. Tenemos que compartir en dónde está fallando las normas prudenciales del sistema financiero que puede ser utilizado por la delincuencia organizada. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que la estrategia para combatir el huachicol, el robo de combustible, es la correcta. Dijo que los operativos continúan y que sigue reforzando la coordinación para identificar otras fuentes de demanda. Y hemos venido reforzando también los operativos para controlar la oferta, que van desde mejores controles volumétricos en Pemex hasta una vigilancia más cercana, sobre todo en aquellas partes de nuestra red de ductos que son más vulnerables. Es una estrategia que irá dando resultados en el tiempo, es un problema que es complicado, pero que los primeros datos que hemos visto en los últimos meses apuntan a que la estrategia es correcta. Asimismo, reconoció que derivado de esa estrategia, el precio del combustible robado ha registrado un incremento del 30%. Los cálculos que hemos visto que han reportado pues, ubican un incremento de más o menos de 8 pesos a 11. Entonces, bueno, pues, es un avance importante. Nosotros lo que quisiéramos es que el incremento en la oferta de combustible robado subiera todavía más y que nadie estuviera dispuesto a comprarlo por el riesgo en el que estaría incurriendo. Por medio de su cuenta Twitter, el vocero presidencial Eduardo Sánchez dio a conocer la carta que envió el gobierno federal al diario The New York Times, donde desmiente el artículo que habla del... ¿Tenemos pausa? ¿Qué les parece si vamos a una pausa y le platico sobre este asunto que es verdaderamente importante? Vamos a programar avisos y regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Muy buenas tardes, noches.
Para que no me agarrara la guillotina de los avisos, preferí enviar a estos y ahora sí le platico de este importante asunto. Por medio de su cuenta Twitter, el vocero presidencial Eduardo Sánchez dio a conocer la carta, la misiva, que envió el gobierno federal al periódico, al diario The New York Times, donde desmiente el artículo que habla del espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas en México. Tengo aquí la carta que leo textualmente. Dice así: para el editor, le escribo con relación a su artículo usando textos como señuelos. Software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias. Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo. Para el gobierno de la República, segundo párrafo, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona. Se hace un llamado, continúa el texto emitido por el gobierno de la República, se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes. Atentamente, y firma esta carta, ya le digo, enviada por Twitter a través de Eduardo Sánchez Hernández, Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República. Y es que de acuerdo con el periódico The New York Times, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción aquí en México presuntamente han sido espiados por el gobierno federal con un software israelí llamado Pegasus. Esta aplicación es capaz de monitorear las llamadas telefónicas, mensajes de texto, entrar a los correos electrónicos, así como a la libreta de direcciones, es decir, los contactos. Además, puede utilizar el micrófono y la cámara del teléfono inteligente sin que los propietarios se den cuenta. El New York Times dijo que entre los afectados se encuentran mis colegas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Daniel Izárraga y Salvador Camarena. Esta tarde, los presuntos espiados ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República. En los últimos años, el número de solicitudes de asilo que recibió México aumentó de manera significativa. Esto de acuerdo con el estudio denominado Refugiados en México, de la respuesta humanitaria a la integración laboral, que fue elaborado, por cierto, por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y la Organización Internacional del Trabajo. La mayoría de quienes solicitan asilo son personas y familias provenientes de Centroamérica, como El Salvador, Honduras y también Guatemala. Siria es el país que más ha producido refugiados a nivel global, pero también es un tema que afecta a América Latina y a México. De hecho, tal como muestran las estadísticas de 2016, en México hemos visto un aumento de más que 1000% en el número de personas que han solicitado la condición de refugiado en este país, un aumento entre 2011 y 2016. En el marco del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este martes 20 de junio, el reporte señala que la guerra, la violencia y la persecución en todo el planeta son las principales causas de este fenómeno. Cada vez más la violencia, los conflictos armados, las violaciones de los derechos humanos están causando el desplazamiento forzado de números muy importantes de personas. Y de hecho, este año tenemos una cifra récord de personas que han sido obligadas de salir de sus comunidades, desplazados forzados, más que 65.6 millones de personas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, conmemoró el Día Mundial del Refugiado y destacó la importancia de que las nuevas generaciones tengan respeto y tolerancia hacia otras culturas. La importancia de la multiculturalidad. ¿Qué significa esta palabra?
la importancia de que nos conozcamos unos a otros, de que tengamos un diálogo con otras culturas, que sepamos su importancia, su valor, que los respetemos y que cuando nos necesiten en nuestro país les demos la bienvenida y les abramos las puertas. Eso es parte también de este nuevo modelo educativo y además es parte de una tradición de nuestro país. Estuvo acompañado de 2 estudiantes sirios que realizan sus estudios aquí en México y destacó que en nuestro país la educación no tiene fronteras. Aquí pensamos que la educación no tiene fronteras y que México es un país abierto al mundo y que tiene que ayudar y extender la mano cuando se requiere. Luis Almagro, secretario general de la OEA, informó que esta organización va a observar las elecciones de cerca, las presidenciales del próximo año. Esto lo dijo luego de reunirse con los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, quienes le solicitaron dar seguimiento también a los procesos de impugnación de las pasadas elecciones desarrolladas, en particular la del Estado de México y el Estado de Coahuila. Ese tema definitivamente tiene una instancia última, que es el Tribunal Federal Electoral, en el cual tenemos plena confianza de que va a actuar conforme a derecho. La observación electoral, ya fuimos invitados para observar la elección del 2018. Lo haremos con las capacidades y condiciones técnicas de la organización, respetando los 14 estándares fundamentales que la organización tiene. Al respecto, el canciller Luis Videgaray Caso dijo que México es un país abierto al escrutinio internacional. El Instituto Electoral de la Ciudad de México inauguró el seminario Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, lecciones aprendidas de cara al 18. Durante una semana se analizará el desarrollo y los resultados de los procesos electorales con miras a los comicios del próximo año. Habrá mesas de análisis, reflexión y discusión entre autoridades electorales, tanto federales como locales, para detectar qué puntos se pueden mejorar dentro del INE para encarar mejor las elecciones presidenciales. El consejero presidente del INE, del Instituto Electoral Nayarita, del Instituto Electoral de Nayarit, Celso Valderrama, declaró la validez de la elección a gobernador. Antonio Echevarría, de la alianza Juntos por Ti, encabezada por PAN y PRD, resulta ganador con 197,000 votos. Se explicó que luego de la corrección de captura en las casillas que mostraban irregularidades, los consejeros aprobaron el acuerdo de forma unánime. Eso en Nayarit y en Coahuila, donde también hubo elecciones a gobernador el pasado 4 de junio, la consejera presidenta del Instituto Electoral de aquella entidad, Gabriela de León, dijo que no existe prueba contundente alguna para anular la elección. Y es que dijo, hasta el momento nadie ha podido acreditar las supuestas irregularidades. Gabriela de León recordó que se realizó un recuento de 92% de los paquetes electorales. El coordinador del PAN en la Cámara Baja apeló a la neutralidad de los tribunales electorales para anular las elecciones del Estado de México y Coahuila. Sostuvo que tienen pruebas del uso ilegal de recursos e instituciones en ambos estados. Subrayó que la demanda de nulidad tiene el propósito de darle nuevos aires a la democracia de nuestro país. Regreso después de estos avisos. Prohibido cambiarle. Muy buenas tardes, noches. La diputada local de Veracruz, Eva Cadena, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la supuesta ilegalidad de las investigaciones iniciadas en su contra. Explicó que el recurso que presentó fue porque es juzgada al mismo tiempo con los mismos hechos y presunciones por instancias locales y federales, situación que dijo está prohibida en la Constitución. La ex candidata a la alcaldía de Las Chuapas, Veracruz, dijo que las violaciones legales para iniciar su desafuero son prueba de que les corre prisa por cerrar un asunto del que no les conviene hablar a los partidos políticos, incluido Morena, y del que creen haber encontrado un caso de sanción ejemplar de bajo costo y alta eficacia.
En Francia, un automóvil se impactó con un vehículo de la policía parisina. De acuerdo con los reportes de este asunto, este acto fue deliberado y el conductor muere en el choque. El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, explicó que el incidente había sido un atentado fallido, ya que dentro del auto se encontraron armas y, atención, bombas de gas. La Fiscalía Antiterrorista abrió una investigación de estos hechos. Este fin de semana, Reino Unido volvió a ser escenario de otro atentado. En esta ocasión, un grupo de musulmanes, quienes se encontraban en una mezquita de Finsbury Park, al norte de Londres, fueron arrollados por una furgoneta. Una persona murió en el lugar de los hechos, mientras que 8 más resultaron lesionadas. El conductor del vehículo, identificado como Darren Osborne, de 47 años y procedente de Cardiff, en Gales, fue detenido. Fue un ataque en contra de musulmanes cerca de un lugar de culto. Y como todo el terrorismo, en cualquier forma, tienen la misma meta: separarnos y romper los preciosos lazos de solidaridad y ciudadanía que compartimos en este país. No vamos a dejar que esto pase. Ahí mismo en la Gran Bretaña, el número de víctimas por el incendio de la Torre Grenfell en Londres se elevó a 79. Este número, de acuerdo con las autoridades, podría incrementarse todavía. Hasta el momento, solo 5 víctimas han sido identificadas. En Bruselas, en Bélgica, dieron inicio las conversaciones para iniciar la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Para los británicos, el tema del acceso al mercado único será de los primordiales a discutir con miras a la concreción del Brexit. Eso será en marzo del 19. En Francia, el presidente Macron obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional. Tras la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias en el país, el partido del mandatario, La República en Marcha, así se llama, tendría 361 diputados de los 577 posibles. Le sigue el Partido Republicano con 128 curules. Con esto, todo apunta que Macron podrá implementar las reformas que propuso durante su campaña. Este fin de semana, Portugal vivió uno de los peores incendios forestales de la historia. El siniestro se produjo en Pedrogao Grande, al centro del país, y alcanzó diversos puntos carreteros. 62 personas pierden la vida y más de un centenar están heridas. El fuego continúa activo en 4 puntos, por lo que cerca de 2,000 bomberos tratan de sofocar las llamas. El gobierno decretó 3 días de luto nacional. En Mali, un grupo de hombres armados ingresó a un hotel frecuentado por turistas y diplomáticos cerca de la capital. 2 personas mueren y 4 resultan heridas. Por el modus operandi, las autoridades piensan que se trata de un ataque terrorista. 32 personas que se mantenían como rehenes fueron liberadas del lugar con la ayuda de las fuerzas especiales francesas en aquel país, quienes abatieron a 4 de los atacantes. Aquí en nuestro continente también se registró un atentado. Ahora fue en Bogotá, en Colombia. Una explosión en el centro comercial andino dejó 3 muertos, entre ellos una ciudadana francesa, y al menos 9 heridos. Hasta el momento todavía se desconoce el autor del ataque. El gobierno ya ofreció una recompensa. Son $30,000 para quien ofrezca información que lleve a la detención de él o los responsables. He tomado la decisión de cancelar mi viaje a Lisboa para estar al frente de estas investigaciones en estos 3 días cruciales. Hemos decidido ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos para cualquier persona que nos dé información que pueda ayudar a capturar a estos responsables. 100 millones de pesos colombianos. Bueno, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su nueva política con Cuba, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, aseguró que su gobierno jamás va a negociar bajo amenazas. Anticipo que dichas medidas afectarán las relaciones del gobierno de los Estados Unidos con la América Latina y el Caribe y dañarán gravemente la credibilidad de su política exterior. Como establece la Constitución de la República de Cuba, jamás negociaremos bajo presión o amenaza. Yo volveré contigo, Jorge. Los días 10, 11, 17 y 18 de junio
Se realizaron las evaluaciones para el ingreso al servicio docente de educación básica. Participaron casi 147,000 aspirantes en toda la República. Estas pruebas se realizaron en condiciones óptimas, también de mucha seguridad. En Michoacán destacó una participación inédita de 89%, mientras que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero el proceso se realizará en el mes de julio. Hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue, inició una gira de trabajo por los Estados Unidos. Una de sus primeras actividades fue un encuentro con rectores de la Asociación de Universidades Públicas de la Unión Americana. A esta reunión de trabajo, el rector Graue agradeció el apoyo de las 237 universidades e instituciones públicas estadounidenses que demostraron su apoyo a todos los Dreamers mexicanos en febrero pasado contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Asimismo, se tiene planeado que el rector se reúna con el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez. Esto también se lo voy a informar aquí en el Telediario. El secretario de Salud, el doctor Narro, dio posesión al doctor David Kershevnovic para un segundo periodo de 5 años como el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Reconoció el trabajo y esfuerzo del doctor frente al Instituto de Nutrición y confió en que habrá continuidad en las 3 áreas básicas: atención médica de excelencia, investigación y formación de recursos humanos especializados. Dijo que en el campo de la investigación médica y la clínica, este instituto es uno de los líderes al contar con 20% de los 1,350 investigadores que laboran en los institutos nacionales de salud y hospitales federales. Con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre las agencias reguladoras responsables de tareas sanitarias a nivel global, México participa en los trabajos de la 12ª reunión de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que nuestro país funge como vicepresidente del foro, por lo que el comisionado Julio Sánchez Itepos asumió el rol de moderador de las sesiones de este foro internacional. El encuentro se realiza del 19 al 21 de junio en Chicago, en Illinois, allá en los Estados Unidos. Hoy se realizó la apertura de propuestas y declaración de licitantes ganadores de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México, correspondientes a la primera convocatoria de la Ronda 2. Se asignaron 10 contratos a 12 empresas agrupadas en 10 licitantes. La inversión contemplada a lo largo de la vida de los contratos, entre 30 y 40 años, será de $8,192 millones. Los resultados son espléndidos. Por diversas razones. El porcentaje de adjudicación de los bloques, los 10 contratos adjudicados, es del 67%. Es un porcentaje muy alto y que nos llena de satisfacción. La adjudicación de los contratos y el fallo de la licitación se formalizarán a más tardar el próximo miércoles y se espera que la suscripción de los contratos se realice dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación. Hoy la Secretaría de Turismo anunció la creación de 4 ludotecas que servirán como espacios seguros para prevenir el trabajo infantil en Guerrero y Quintana Roo. Estos espacios estarán operados por la organización Save the Children y atenderán a un total de 1,000 niños y niñas como parte del Plan de Acción Turismo Libre de Trabajo Infantil 2017. Esperamos que esta conciencia sobre la importancia de permitir a nuestros niños, niñas y adolescentes el disfrutar de su infancia, de su adolescencia, esa conciencia vaya creciendo, porque esto es fundamental para que se haga una práctica común el que los niños se dediquen a lo que tienen que hacer, que es jugar y que es prepararse. Por parte del Gobierno de la República fue entregado el distintivo México sin Trabajo Infantil, que sirve para motivar y seguir trabajando en la erradicación del trabajo de más de 2.5 millones de niñas y niños que actualmente viven en nuestro país.
es un distintivo que pretende precisamente reconocer los esfuerzos que organizaciones del sector público, del sector privado, del sector social realizan en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores en edad permitida. Guillermo Ortiz, que fue gobernador del Banco Central, aseguró que a pesar de la volatilidad extrema, nuestro país ha tenido un desempeño notable luego de participar en el foro económico Fracturas en la globalización y las implicaciones en las economías emergentes. Ortiz Martínez reconoció que nuestro país goza de estabilidad. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz afirmó que sería extraordinariamente tonto que la administración Trump abandone o ponga en riesgo el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, en una entrevista durante el foro organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la London School of Economics and Political Science. Dijo que entre México y Estados Unidos hay una integración económica natural que en muchas formas es consecuencia del Telecán. El también catedrático de la Universidad de Columbia destacó que el gobierno de Trump debería fortalecer la integración de Norteamérica y, claro, no debilitarla. Le vamos a agradecer que le ponga like en Televisión Educativa MX o bien periodista Gustavo Rentería. Síganos en Twitter, @mexaldía, @Gustavo Rentería. Programo avisos y regreso con mucho más información. Identificamos también, aprovechamos nuestras emisoras terrestres digitales en todo el país. Regreso con Flor Hurtado. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Flor, es tu turno. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo. Auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Excelente inicio de semana. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y miren, los penales en Tamaulipas siguen dando de qué hablar, y vaya que sí. En esta ocasión se fugaron 8 menores del tutelar de Güemes. A través de su cuenta de Twitter, las autoridades informaron que fuerzas federales y estatales participaron en el operativo de búsqueda, el cual se implementó de manera inmediata. Cabe señalar que estas instalaciones tenían una población de tan solo 22 internos, todos ellos relacionados con delitos del fuero común. Eso en las cárceles de Tamaulipas. En las de Nuevo León ahora vamos a ver qué ha pasado, porque en el penal de Topo Chico se registró un motín. Esto ocurrió luego de que 38 internos de alta peligrosidad fueran reubicados a diferentes reclusorios del país. Aldo Fassi, vocero de Seguridad del Estado, informó que durante la protesta un reo resultó herido. Asimismo, explicó que la revuelta fue ocasionada por un rumor en el cual se decía que un interno se iba a convertir en el líder de la cárcel. Es un rumor que nació en la calle para desestabilizar el penal. Lo infiltraron y lo desestabilizaron. Nosotros no le vamos a dar más cuerda a ese rumor, es al contrario. Vamos a cerciorar de que no sea cierto para que la gente esté tranquila. No le vamos a dar el control a nadie, el control lo debe tener el Estado, no ningún grupo. Vámonos a San Miguel Totolapan, esto en Guerrero, porque hay 4 elementos de la PGR y un presunto delincuente perdieron la vida en una emboscada. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, un grupo de uniformados acreditados a esta dependencia ingresaron a la comunidad de San Antonio La Gavia con el objetivo de capturar a Raibel Jacobo de Almonte, líder de los tequileros. Sin embargo, presuntos integrantes de esta célula delictiva los recibieron a balazos. En la refriega, otros 7 policías resultaron heridos y 3 civiles armados fueron arrestados. Y mira, se cumple un año del enfrentamiento de Nochixtlán, esto en Oaxaca. Recordemos que dejó como saldo 8 muertos y más de 150 heridos. Para exigir justicia, la CENTE, así como normalistas de Michoacán, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México, realizaron una megamarcha en Oaxaca. Como parte de las protestas, se apoderaron de la caseta de cobro de Huitzo y bloquearon la carretera o varias carreteras federales del estado. Además, el magisterio oaxaqueño suspendió actividades para participar en este movimiento, por lo que cerca de 1 millón de alumnos de 13,000 primarias se quedaron sin clases. Y para cerrar, vámonos aquí a la Ciudad de México, porque una fiesta de graduación se salió de control.
Presuntos alumnos del colegio irlandés y sus guardaespaldas propinaron una golpiza a 8 estudiantes del colegio Cumbres, quienes justamente ese día se encontraban festejando su salida de preparatoria en el recinto Expo Santa Fe. En el pleito estarían involucrados los hijos de algunos importantes empresarios de México y, aunque no hay una denuncia formal ante las autoridades capitalinas, estas ya informaron que iniciarán una investigación por estos hechos. Y el caso, para variar, se dio a través de redes sociales. Así se dio a conocer. Gustavo, hasta aquí la información nacional. Regreso contigo. Que tengas excelente noche. Gracias, Flor. Y aquí hay que decir benditas redes sociales, es decir, a través de este nuevo sistema de comunicación se da a conocer algo que a través de los medios tradicionales no lo conocíamos. Y hay que apuntar también que ambos colegios son de los Legionarios de Cristo. Concluyó la remodelación de la Sala de Conciertos Felipe Villanueva, casa de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Vea usted los resultados. Con una inversión de 15 millones de pesos por parte del gobierno del Estado de México, donado al patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado, el pasado viernes se llevó a cabo la presentación oficial de la modernización de la Sala de Conciertos Felipe Villanueva en Toluca, la cual consistió en ampliar y mejorar sus instalaciones para brindar mayor comodidad al público, además de ofrecer un espacio interactivo de acercamiento a la cultura y a la convivencia. Está más cómoda, está más amplia en el sentido, tiene un poquito menos de butacas, pero hace más cómodo el estar en la sala. La acústica no se reformó, se reformaron todos los vestidores. También por otra parte, bueno, pues el maestro Batis y todos los músicos se sienten más cómodos con la calefacción. Entre los primeros objetivos de los trabajos fue el crear la primera sala de consulta pública especializada y digitalizada ligada a una orquesta sinfónica en México, en la que se integra el uso de las nuevas tecnologías de la información. Por otra parte está la sala de piano, que es muy interesante, muy importante. No se contaba con ella, hoy se encuentra para todas las prácticas. La parte de las taquillas está totalmente renovada. Toda la parte de la iluminación, pueden ustedes apreciarla en la forma nocturna, cómo se lleva. Algo muy especial es la parte de capacidades diferentes que tenemos a un costado con su elevador, en la cual pueden acceder perfectamente y cómodamente a la sala. Una parte importante de los trabajos de remodelación fue la revaloración del vitral Las Mariposas de José Luis Contreras y Gerardo Lechuga Gil, instalada durante una primera adecuación en 1987. El vitral hoy es parte de la fachada principal y un ícono de la sala. La primicia de esta remodelación es su respeto por la arquitectura original, armonizándola con los valores de la arquitectura contemporánea, logrando un espacio funcional que satisface las necesidades del público actual y de los miembros de la orquesta. Verdaderamente quedó como una sala propia del siglo XXI, donde si bien la calidad de las orquestas que han venido aquí a tocar y sobre todo ser la casa donde la Orquesta Sinfónica del Estado de México tiene verdaderamente todos los viernes, prácticamente todos los viernes, por lo menos son 45 viernes del año, pues deleitan a los habitantes de este Valle de Toluca con ese tipo de conciertos. Con información de Gilberto Rodríguez, México al Día. Karen, te saludo con mucho afecto. Les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con mucho gusto y a continuación te presento las noticias culturales. En el marco de su 7º aniversario luctuoso, Carlos Monsiváis fue recordado con una jornada repleta de actividades culturales de sol a sol en el recinto que resguarda su invaluable colección personal, el Museo del Estanquillo. La terraza del Museo del Estanquillo fue el escenario donde decenas de personas asistieron al maratónico homenaje que le rindió este recinto al escritor Carlos Monsiváis a 7 años de su partida. Entonces recordar una relación larga, compleja, no de amistad muy íntima ni cercana, pero sí constante en varios episodios que nos tocó compartir y hacer simplemente la mención que extrañamos de Carlos Monsiváis. Repito, la épica y la ética de la inteligencia. Eso es lo que extrañamos. Me preguntan, ¿es un autor de ayer? No, es un autor de mañana. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. Karen, muchísimas gracias.
Bueno, ha estado raro este transcurso de primavera y verano. Algunos aseguran que se han retrasado las lluvias. Pero vamos, ¿qué le parece al pronóstico del clima para las próximas horas? Tome nota. Esto es lo que viene en sus respectivas ciudades. Volveré. Saludo con afecto a Alejandro Ramos. Opina para ustedes el director de Notimex. Buenas noches. Sin duda el sector aeronáutico de nuestro país presenta una evolución muy positiva. Hace apenas 6 años registró el cierre de 10 aerolíneas, mientras en la actualidad presenta un crecimiento histórico de casi 50%. Al propio tiempo, avanza la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, una de las obras más importantes en varias décadas y que estará en operación en el año 2020. Por lo pronto, el sector aeronáutico mexicano evoluciona muy favorablemente, entre otras cosas, porque las tarifas aéreas se han mantenido estables. De manera indirecta, esto ha propiciado el crecimiento del turismo extranjero, lo que se traduce en un mayor flujo de divisas para el país. Desde luego, subsisten y surgen nuevos problemas como la saturación de algunas terminales aéreas, ante lo cual se realizan ampliaciones y se refuerzan los esquemas de seguridad para los usuarios. En síntesis, el sector aeronáutico es dinámico, crece y presenta un buen futuro. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Nos informa Ruth Alarcón. Se inauguró en Cancún, Quintana Roo, la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para tratar como tema central la crisis que atraviesa Venezuela. La canciller venezolana Delcy Rodríguez abandonó la sesión de la Asamblea, afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es democrático y no necesita de intervenciones. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, afirmó ante la ONU que el crimen organizado ya no representa un problema de carácter nacional. Ahora se combatirá como problema de seguridad pública. El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que la educación no tiene fronteras en el marco del Día Internacional del Refugiado. En el mundo, asciende a 79 el número de muertos por el incendio de un edificio en Londres. Y en los deportes, México ya está en Sochi para enfrentar a Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones Rusia 2017. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado. Y sin adjetivos, a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita, mañana será martes a las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería, y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México al Día.